En Cristo y estimadas amigas que hoy nos acompañan en esta serie de estudios bíblicos llamado Caminando hacia el Cristianismo. Le damos la más cordial bienvenida a sus hermanas Yasmín Cruz y su servidora Rubí Pérez. Damos gracias a Dios que nos permite estar reunidas para el estudio de su palabra en el libro de los Hechos, capítulo 15, que tiene por nombre Lectura y Explicación, con sus 3 subtítulos: la carta a los creyentes gentiles, el resultado de la carta de Jerusalén y Pablo y Bernabé se separan. Daremos inicio con nuestra primera oración con la hermana Yasmín, por lo cual les invito a inclinar nuestros rostros en reverencia. Oremos, hermanas. Padre nuestro que está en el cielo, santificado sea su nombre. Le agradecemos este momento en comunión que tenemos aquí las hermanas de la congregación con el fin de estudiar de su bendita palabra, en esta ocasión en el libro de los Hechos, capítulo 15. Le pedimos que su Espíritu Santo dirija mis palabras para que pueda ser entendida y sea su palabra la que nos enseñe y nos edifique. Quédese con nosotros en este momento, se lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Muy bien, hermanas, le vamos a dar continuidad al capítulo 15 de los versículos 21 en adelante, pero vamos a hacer un pequeño recuento de lo que hablan los versículos iniciales de este capítulo. Bueno, si ponemos atención aquí al mapa que tengo a mis espaldas en la televisión, aquí nos centramos en el año 49 o 50 de la era cristiana. En la parte de arriba, en la esquina superior, está señalada, dice Antioquía. Este capítulo da lugar en la ciudad de Antioquía. En esta ciudad ya había una iglesia que estaba constituida por judíos y por los gentiles, recordando solamente que los judíos eran aquellos que eran descendientes directos de Abraham y que eran circuncidados a los 8 días y guardaban la ley. Ahora, si un extranjero quería ser judío, tenía que circuncidarse a la edad que fuera y también guardar la ley. Que era un gentil, era toda aquella persona que no era judía. Eso es lo que era un gentil, ya sea de cualquier nacionalidad, romano, griego, cualquier nacionalidad. Bueno, en el versículo 21 se nos dice: entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos: si no circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Entonces, unos habían venido de aquí abajo. Fíjense aquí en el mapa, aquí tenemos a Jerusalén en la parte de abajo. Vinieron unas personas, unos hermanos desde Jerusalén hasta Antioquía y estaban enseñando que los hermanos ya convertidos gentiles debían de circuncidarse y guardar la ley. Pablo y Bernabé refutan con ellos defendiendo la verdad de la doctrina. Pero se llega a un acuerdo que Pablo, Bernabé y estos judíos que realmente tenían, que eran fariseos, viajaran a Jerusalén a resolver este problema, por lo cual desde Antioquía se dirigen hasta Jerusalén. Ahí que tenemos aquí en la parte dice concilio en Jerusalén. Entonces llegan a Jerusalén y se reúnen, la iglesia los recibe y da inicio a lo que es un concilio. Estaban presentes los apóstoles de Jesús, los ancianos que en ese momento tenían la máxima autoridad respecto a la doctrina. Dice, entonces estaban discutiendo, para tratar este tema a lo que se conoce como el concilio de Jerusalén. Aquí Pedro dice que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del evangelio y que creyesen. Entonces, dice, Dios que conoce los corazones le dio testimonio, dándoles el Espíritu Santo lo mismo que a nosotros. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros, los judíos, que sí somos circuncidados, y ellos. ¿Quiénes ellos? Los no circuncidados gentiles. Y que nos purificó mediante la fe sus corazones. Cuando Pedro, primero habló Pedro y estaba diciendo estas palabras. Y recordemos que también Pedro dijo que por medio de su boca era la primera vez que él había llevado el evangelio a los gentiles. Recordando, como viene aquí en la imagen, que al gentil Cornelio, cuando Pedro le estaba predicando el evangelio, ellos escuchan atención, conocen sus corazones y el Espíritu Santo dice que cayó sobre todos ellos que eran gentiles. Entonces, por medio del Espíritu Santo, ellos empezaron a hablar en lenguas. Así como el día de Pentecostés, los judíos
recibieron el Espíritu Santo, hablaron en lenguas, ahora son los gentiles que también reciben el Espíritu Santo y les da ese don de poder hablar en el Espíritu Santo. Esa es una de las razones por las cuales Dios no hace diferencia contra los circuncidados y los no circuncidados. Dice, en el versículo 19 dice, ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo? O sea, refiriéndose a la circuncisión y a la ley de Moisés, que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar. Jesús en Mateo 11:30 nos dice, mi yugo es más fácil, refiriéndose a eso, que realmente nosotros no teníamos que aceptar la circuncisión y que también es ligera mi carga. Bueno, aquí como entre paréntesis, ¿por qué ya no debemos de guardar la ley? Porque la ley de Moisés fue dada al pueblo de Israel exclusivamente a ellos, a todos aquellos, y esta ley estaba basada en ritos y ceremonias. Una de las ceremonias era la Pascua. Entonces nos decía que ese cordero que iban a sacrificar para recibir el perdón tenía que ser un macho, tenía que ser de 1 año y sin defecto, por lo cual cuando Jesucristo llega a la cruz, entonces dice Juan el Bautista, he aquí el cordero que salva, el cordero que nos da salvación. Entonces ese era el Señor Jesucristo. Entonces ya no estamos bajo la ley de Moisés, sino la ley de Cristo. Por eso nosotros ya no debemos de celebrar la ley mosaica. Y en Romanos, que es donde está más claro, dice Romanos 10:14, porque el fin de la ley es Cristo. Y otra versión en la parte de abajo dice, porque Cristo es el fin de la ley. O sea, ya por eso ya no debía enseñárselo a los gentiles que guardaran la ley y menos que se circuncidaran. Bueno, dice, Pablo y Bernabé, habló primero Pedro, el apóstol Pedro, después alzaron la voz en este concilio Pablo y Bernabé. Ellos contaron acerca de las señales y las maravillas hechas a los gentiles. Así como Pedro había curado a un paralítico judío, lo levantó, ahora también Pablo sanó a un paralítico, pero ya era gentil. Por eso la gracia de Dios estaba manifestando tanto al judío israelita y como al gentil. Entonces, bueno, dice, y después habla Jacobo, que es el medio hermano de Jesús, y dice, por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se conviertan a Dios, sino, aquí da una salvedad, dice, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos. La primera, la segunda, la fornicación, la tercera, de ahogado, y la número 4 es y de sangre. Ahora sí empezamos con el versículo 25, que dice, nos ha parecido bien habiendo llegado a un acuerdo. Eso es lo que resuelve el concilio. ¿Cuál es el acuerdo? Dice que eligieron varones y enviarlos a vosotros con nuestros amados Bernabé y Pablo, hombres que han expuesto su vida por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así que enviamos a Judas y a Silas, los cuales también de palabra os harán saber lo mismo, porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros, los apóstoles y los ancianos, no poneros ninguna carta más que estas cosas necesarias. Y lo vuelvo a repetir, que os abstengáis de lo sacrificado a los ídolos, de sangre, de ahogado, de fornicación, de las cuales si os guardaréis, bien haréis, pasadlo bien. Bueno, una vez que ya tienen en sus manos, el concilio resuelve el problema, lo escriben en una carta y dice, vamos a enviarla, estamos en Jerusalén, vamos a mandarla otra vez a Antioquía, donde se había levantado este problema. Vamos a mandar esa carta ya de la resolución en manos de Pablo y Bernabé, pero también mandan como testigos a Judas y a Silas. Entonces viajan a Antioquía, son recibidos, leen la carta y los gentiles pues lo reciben con mucho gozo porque ya saben que no deben de circuncidarse y tampoco deben de guardar la ley. Entonces, imaginemos un ejemplo, yo lo veo así,
¿quién de nosotros o qué mujer no compre una olla nueva? Una olla nueva. ¿Y quién de nosotras llega a la casa y tira la olla viejita? No la queremos tirar inmediatamente, decimos, ay no, porque esta ollita me trae recuerdos y esta ollita todavía me sirve. Entonces no nos queremos despojar de esa ollita y ni siquiera la tiramos, sino la tenemos como de macetero en nuestro jardín. Entonces igual los judíos, ellos tenían arraigado, para ser judío era circuncidado y tenía que guardar la ley, era parte de su identidad, era parte de su cultura. Entonces, aunque ellos ya sabían que no tenían que obedecer, ya no estaban atados a ese yugo, ellos no se querían desprender todavía de eso, sino lo iban haciendo pues gradualmente. Entonces, por otro lado, se les escribió entonces que ya no accedieran a ellos, pero se les da otras condiciones, otras normas, otros reglamentos, le dicen, bueno, pero también se les dice que se aparten de la contaminación de los ídolos, de ahogado, de sangre y de la fornicación, de eso se les dice. Entonces eso es lo que lleva acompañado la carta. Y bueno, de ahí se resuelve. Ahora vamos a otro de los títulos, que es en los versículos 36, Pablo y Bernabé se separan. Bueno, entonces quedamos que Silas y Judas decide regresarse a Jerusalén, pero Silas le gustó el lugar y decidió quedarse en Antioquía y ahí permanece. Bueno, entonces los versículos 36 dice así: después de algunos días Pablo dijo a Bernabé, volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor para ver cómo están. Y Bernabé quería que llevasen consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia y no había ido con ellos a la obra. Y hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre. Bueno, aquí vemos que, bueno, después de que ya se resolvió ese problema, dice, tiempo después, meses después, al apóstol Pablo dice, oye Bernabé, su compañero de viaje, ¿qué te parece si volvemos a hacer este primer recorrido, a visitar a los hermanos, vamos a confirmarles la fe? Y dice Bernabé, me parece muy bien, pero ¿qué te parece si nos acompaña Juan? Y Juan era Juan conocido como Marcos. Entonces, y dice Pablo, ¿a quién quieres llevar? Ah, pues quiero llevar a Juan Marcos. Y le dice Pablo, oye, pero tú te acuerdas, aquí en Hechos 13, que dice, ¿recuerdas que cuando iniciamos el primer viaje, cuando salimos de Antioquía y pasamos por las ciudades de Salamina, como está el mapa, pasamos por Salamina, por Pafos y naufragamos hasta Perge? En ese momento, cuando llegamos a Perge, ¿qué hizo Juan Marcos? Juan Marcos dice que se apartó de ellos y volvió a Jerusalén. Ya estaba en Perge. Pues toma. Pero fíjense que aquí las escrituras nada más nos lo dice simplemente de esa manera. No nos dice el porqué de esa decisión de Juan Marcos. Pero bueno, se regresó Juan Marcos y por eso nada más se quedaron Bernabé y Pablo. Entonces dice, bueno, si ahora queremos iniciar lo que sería el segundo viaje de Pablo, dice, vamos a llevarlo, dice Bernabé. Y dice, pues no me parece, fíjate, porque pues ya hubo una vez en que lo llevamos y él se regresó. Pablo piensa que es un riesgo para lo que se convertiría en su segundo viaje e incluir a Juan Marcos, porque él es uno que desertó, se apartó, volvió atrás. Pablo busca lo que él sí está dispuesto a padecer, a sufrir, a naufragar, a ser encarcelado y hasta apedreado. Para Pablo, entonces, dice, es que nosotros tenemos que pasar por todo esto, y si vamos a este joven, pues otra vez se nos va a ir para atrás. Entonces, Pablo estaba buscando ese tipo de hermano de calidad que pudiera acompañarlos. Y aquí me surgió a mí una duda, si en este viaje
Pablo nos escogería quizás alguna de nosotras, quién sabe, ¿verdad? A lo mejor también nos criminaría como a Marcos. Por otro lado, por otra parte, Bernabé tiene otro carácter. Pablo vemos que es decisivo, que es definitivo, sin miedo a nada. Por el nombre, él está dispuesto a dar su vida por el nombre de Jesús. Entonces, Bernabé, por otro lado, pues tiene otro carácter. Para empezar, él era llamado o conocido, su nombre era traducido como hijo de consolación. Ya con eso pues lo dice todo. Era generoso. Recordemos que él vendió un terreno y puso el dinero a los apóstoles para la obra de la iglesia. Y por otra parte, en los inicios de Saulo, cuando los judíos querían matar a Saulo porque no creían que fuera realmente uno de los discípulos, todos los judíos le tenían miedo a Saulo, no se le querían acercar. ¿Y quién creen que fue el único que fue a buscar a Saulo y lo presentó a los apóstoles? Pues fue Bernabé. En otra situación, cuando Bernabé también fue a buscar a Pablo para presentarlo a los hermanos de Antioquía. Fue Bernabé, lo fue a buscar. Entonces vemos que Bernabé pues tiene otro carácter de conciliador, si quiere incluir a los hermanos y principalmente está dispuesto a dar otras segundas oportunidades que no lo vemos reflejado en el apóstol Pablo. Pero bueno, ¿quién era Marcos? ¿Por qué si lo querían llevar? ¿Por qué lo querían llevar? Bueno, para empezar, Juan Marcos era un joven, era joven. Y su madre de Marcos era María. Esta mujer María, esta hermana, había dispuesto su casa, su hogar para que ahí se reunieran los judíos. No, era una mujer que no tenía miedo a abrirle la puerta a su iglesia y que ahí se reunieran los hermanos y que hicieran oraciones cuando Pedro estaba en la cárcel. Entonces, pues vemos que la fe de su mamá María se la ha de haber pasado a su hijo Juan Marcos. Bueno, y también vemos que en Colosenses 4:10 vemos que dice: Aristarco, mi compañero de prisiones, os saludas, y Marco, el sobrino de Bernabé. Este es el punto clave, que Juan Marcos era sobrino de Bernabé, era su pariente. Entonces, pues, ¿quién conocía más a Juan Marcos? ¿Bernabé o Pablo? Pues lo conocía más su tío Bernabé. Entonces, también por eso le estaba dando otra oportunidad. Bueno, pero vamos a ver que es tal el desacuerdo que ellos, como dicen los versículos, dice que ellos se separan. Ellos no pueden llegar a un acuerdo, sino que a veces cuando hay una situación que hay que resolver y uno dice una cosa y otro dice otra cosa, pues a veces, como en el matrimonio, a veces uno tiene que ceder, tenemos que ser accesibles, ¿verdad? Pero pues ni uno del otro. Pablo dijo: Juan Marcos no va porque no va al viaje. ¿Y qué dijo Bernabé? Pues si no va Juan Marcos, pues tampoco voy yo. Y finalmente no resuelven el problema, pero sí le dan una solución: separarse. Entonces, ¿qué hace Bernabé? Agarra a su sobrino Juan Marcos y viajan a Chipre, de donde era Bernabé originario, y él empieza su obra de visita a los hermanos en Chipre. Y por otra parte, Pedro, ahora como no tiene a quién llevar, pues toma a Silas, que también era un hermano que tenía buen testimonio. Tomó a Silas y ahora sí, con él empiezan lo que es el segundo viaje misionero, que es de lo que se trata el capítulo siguiente, que se verá en la próxima clase, en el capítulo 16. Entonces, hermanos, debemos de reconocer estas cuestiones, ¿verdad? Que a veces el carácter de uno puede ser diferente del otro, pero también debemos de saber que estos hermanos, no por esta situación quedaron enemistados, no. Sí es cierto, no se pusieron de acuerdo, se separaron, pero cuando estudiemos los versículos, los capítulos más adelante, vamos a ver que ellos se llevan, que trabajan. Y de hecho, en segunda de Timoteo 4:11, nos dice: cuando Pablo estaba en la cárcel, les escribe en 2 Timoteo 4:11: toma a Marcos, tráele contigo, porque me es útil para el ministerio.
Vamos a ver que este Juan Marcos es el que más tarde escribe el Evangelio de Marcos, imagínense ustedes. O sea, vemos que Bernabé realmente hizo buen trabajo con Juan Marcos. Lo motivó, lo apoyó, a pesar de que había retrocedido en un momento, le dio otra oportunidad, y por eso vemos que Juan Marcos fue el que escribió el Evangelio de Marcos tiempo después. Y cuando tiempo después que ya Pablo está encarcelado, dice que manda llamar a Juan Marcos, le dice, tráigamelo, porque me es útil. O sea, este joven era útil para la obra. Entonces, hermanas, así es como vemos cómo se desarrolló este capítulo 15 del libro de los Hechos. Esperamos que haya sido de mucha edificación, hermanitas. Dios nos bendiga a todas. Hemos llegado al término de la clase de hoy, esperando que la palabra permanezca en nuestro corazón y la pongamos en práctica en nuestras vidas. Dios nos bendiga esta semana, que la gracia de nuestro Padre esté en cada una de nosotras. Quedan invitadas para el siguiente estudio, llamado El segundo viaje de Pablo, capítulo 16. Dios nos bendiga. Bien, hermanas, terminemos con la oración. Padre eterno del cielo, le damos las gracias porque hemos tenido a bien tener este estudio, que siempre atesoremos su palabra, principalmente que esta enseñanza lo pongamos en práctica en nuestra vida cotidiana, sabiendo que muchas veces nosotros tenemos carácter diferente a nuestro hermano, pero no por eso, Padre, debemos enemistarnos, sino al contrario, que debemos amarnos, porque esa es la gracia que podemos reflejar de lo que aprendimos de usted como sus discípulos. Así que, Padre, por favor, ayúdenos a siempre permanecer en armonía todos nuestros hermanos. Le damos las gracias por esta clase y nos ponemos en sus manos para que esta semana gocemos de su bendición, de su presencia del Santo Espíritu. Sea con nosotros, dirija nuestras vidas. Si estamos padeciendo enfermedad, nos ponemos en sus manos porque sabemos que usted es todopoderoso y de acuerdo a su voluntad nos puede sanar. Perdone principalmente nuestros pecados, Padre, y ayúdenos a humillarnos, a ser mansos como su Hijo Jesucristo. Le damos la gracia y le pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.